¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Eliane Eguía, estoy desde Sydney, Australia, en esta ocasión muy especial, platicando con un artista que me da muchísimo gusto tenerlo, porque esta entrevista se venía organizando desde el año pasado, pero por cuestión de tiempos no pudimos hacerlo. Y en esta temporada 6, en la que estamos hablando mucho sobre claridad, proyectos, autoridad y muchas cosas que creo que nos ayudan bastante a crear la marca personal, pero también la dirección y el propósito. Creo que lo que más me inspira es platicar con artistas. Hecho por una humana. Y hoy tengo a Francisco Barba. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, muy bien, mucho gusto. Creo que sí, lo han visto en Instagram, en algunos eventos en los que hemos coincidido y en los que hemos platicado acerca, pues, de lo que él hace, que es las impresiones. Pero yo quiero conocer un poquito más, porque hay muchísimo más que eso. Francisco Barba, Pancho Press. Yes, Ese es como el nombre artístico. Estaba viviendo aquí, en Sydney, Australia, estamos viviendo en la misma ciudad. Lo conocí porque estaba en una exhibición de arte con Elizabeth, estaban haciendo ahí en la galería algunas exhibiciones, pero he estado siguiendo su trabajo y la verdad es que es muy interesante la forma en la que él está retratando nuestra cultura cuando no nos encontramos en el mismo contexto. Eso me hace a mí como que más como añoranza. Eres arquitecto, me estabas contando, sí. Arquitecto aquí en Australia, de profesión. Me dedico a eso, sí, y además estás haciendo esto. Y además hago grabados, sí. Y además haces grabados. Cuéntame, ¿cómo estás en este momento? ¿Estás haciendo, cuántas cosas estás haciendo? Bueno, el grabado este año, bueno, el año pasado más que nada, tuve algunas exhibiciones, estuvo muy bien, estuve ocupado con el grabado algunos markets. Este año apenas estoy comenzando, como que nos estamos organizando, el año va un poco lento en cuanto a grabado. Como soy arquitecto también he tenido un poco de más trabajo en la oficina, pero hay muchos proyectos. Y eso es lo que me encanta, conocer gente paisano primero, que mexicano, que llegó aquí hace 20 años a Australia. 20 años, sí. Ya construiste tu familia, ¿verdad? Ya está Sí. acá con tu esposa, tus hijos, o sea, ya estás en como todos nosotros, ¿no? Ya adaptándonos a esta nueva vida. Pero quisiera empezar desde ahí. ¿Qué te trajo primero a Australia? ¿Por qué te viniste para acá? Más que hace 20 años, cuando terminé la carrera y me dedicaba a arquitectura, claro. Uh-huh. Me dedicaba a construir casas en México. Pero bueno, es diferente, un poco diferente cómo funciona arquitectura aquí en Australia y en México, ¿no? En México haces el proyecto para un cliente independiente y construyes la casa. Bueno, yo me dedicaba a eso, a casas pequeñas. En realidad no tenía proyectos muy grandes, pero bueno, quería trabajar en proyectos más grandes y buscar mejores oportunidades. Entonces, ¿en dónde vivías? ¿En qué ciudad estabas? En Guadalajara. En ese momento. Antes. Pero es muy interesante, porque tú me acabas de decir que casi paisanos allá del norte, ¿verdad? Sí, bueno, yo nací en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, en San Diego. Uh-huh. La frontera con San Diego, perdón. Y de muy pequeño nos fuimos a vivir unos años a Hermosillo. Mi abuela era de Hermosillo. Uh-huh. Y vivimos ahí solo 3 años. Y de ahí nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, uh-huh, en donde hice la primaria. Y bueno, a mí me encantaba la Ciudad de México. Pasé una infancia muy divertida. Muy rica. Muy rico, cultura, sí, ¿no? muy, sobre todo eso. Bueno, me encantaban los museos. Vivía cerca, en el sur de la ciudad. Hay varios museos que de la escuela nos llevaban o iba con mi familia, o muchas cosas prehispánicas. Eso me llama a mí mucho la atención. Que te ofrece, ¿no? La Ciudad de México, sí, porque sí. Es la ciudad con más museos en el mundo. Entonces eso es lo que primero te ofrece la Ciudad de Sí, México. no, y además, tienes las pirámides ahí cerquita, sí, ¿no? Sí. Teotihuacán, el centro de la ciudad donde está el Templo Mayor, y bueno, y también tienes todas estas catedrales y palacios de la colonia. Uh-huh. Y es el contraste, y ahí ves el contraste de antes y después, ¿no? De estos, después de 500 años todavía encuentras todos los vestigios
de la ciudad. Es súper interesante. Y siguen descubriendo. Siguen descubriendo, sí. ¿No? A ver, cuéntanos, para que la gente que no viva a México. Sí. Bueno, la Ciudad de México, que bueno, antiguamente era Tenochtitlán, está construida en un lago, el lago de Texcoco. Sí. Y cuando los españoles llegaron, entonces comenzaron a rellenar más, a rellenar el lago, e hicieron la construcción de la catedral a un nivel arriba, pero bueno, la base sigue siendo el lago, entonces se va hundiendo. Se va hundiendo poco a poco, entonces dentro de la catedral tienen un péndulo y en el piso está marcado la inclinación de cada año, cómo ha ido. ¿Cómo se va moviendo? Sí, ¿verdad? se va moviendo, va hundiéndose. ¿Es eso lo que te atrajo a ser arquitecto? ¿Las construcciones? Digo, estabas haciendo construcciones. Sí, bueno, mi papá se dedicaba a construir. Bueno, era lo que sé, como él era desarrollador y bueno, él siempre me impulsó a que hiciera algo de construcción, pero como siempre me gustó un poco más enfocado el diseño y el arte, entonces decidí ir por arquitectura. Bueno, cuando era pequeño quería ser veterinario, pero bueno, uno siempre cambia, ¿no? Y Sí, más sí. con la influencia de los papás, que bueno, necesito que me ayudes en ¿Sabes esto. que yo quería ser arquitecto? Ah, ok. Terminé siendo comunicadora. Sí. Sí. Y bueno, a mí me encantaban los animales cuando era pequeño. Pero también el arte, pues siempre desde que era chiquito dibujaba. Y yo creo que era lo que más me gustaba, bueno, cuando vivía en la Ciudad de México, vivía en la zona sur, y mi predilección era los fines de semana ir a atrapar insectos, chapulines sobre todo, chapulines, y me encantaban las formas, los colores, verde y todos los diseños que tienen, ¿no? O a veces atrapaba libélulas, me encantaba eso de ir y sorprenderlas y atraparlas, ¿no? Tenía una red pero lo que más me llamaba era la atención, lo que más me gustaba era estarlos observando, ¿no? Estar viendo los colores, los patrones, las texturas, los diseños. Eso siempre me ha atraído muchísimo. Y bueno, siempre pensaba así los animales como veterinario o algo que tenga que ver con insectos. ¿Los coleccionabas? Así sí, los coleccionaba, sí. En esos como plantillas así que los ponen. Sí, bueno, no, tenía peceras y me gustaba coleccionar los vivos, ¿no? Okay. Tenerlos y cuando había más pequeños que ponían huevos, ¿no? O estarlos observando, sí, me encantaba estar observando. Y bueno, de ahí, no sé, crecí y estudié arquitectura, pero también siempre dibujaba, hacía como mis notas. Sí, ¿empezaste desde niño? ¿Alguien te enseñó a dibujar? ¿Tú aprendiste solo? Mi mamá tomaba clases de pintura y yo la acompañaba. Eso es lo que más me acuerdo de cuando tendría yo creo unos 4 o 5 años. Y la acompañaba y llevaba unas acuarelas para niños, ¿no? Sí. Y me ponía a dibujar ahí con ella y bueno, mientras ellos tomaban la clase yo también hacía mis dibujos, mis pinturas, ¿no? Y sí me gustaba, digo, el arte y si me enfadaba me salía y como era un área, tenía áreas verdes alrededor, a atrapar insectos. Era una cosa o la otra, lo que más me gustaba. Sí. Y bueno, cuando estaba ya en la universidad, después de vivir en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a la ciudad de Guadalajara, de mi papá y su familia, toda su familia es de ahí, de los Altos de Jalisco. Gente muy guapa en los Altos de Jalisco. Sí, yo tuve varios modelos. Gracias. Tuve varios modelos de los Altos de Jalisco, siempre muy guapos. Sí, de ahí, bueno, pues de ahí la familia, y no sé, mi papá decidió que nos fuéramos a vivir a Guadalajara. Un poco también fue eso, un poco después de lo del temblor del 85, como que después de eso, como que la Ciudad de México ya no era tan atractiva por un poco el miedo, ¿no? Sí. Y ¿Qué estabas ya en la prepa, en la secundaria? Estaba todavía en primaria, ¿no? Estaba en primaria. En primaria. Y sí, ahí te fuiste. Terminé la primaria ahí, hice la secundaria, high school, secundaria y preparatoria en Guadalajara, y ahí mismo hice la universidad, fue cuando decidí estudiar arquitectura, pero a la mitad de la carrera de arquitectura dije, no, yo no quiero hacer arte, no quiero ser arquitecto. Entonces dejé de estudiar un año y me puse a estudiar en el Hospicio Cabañas, que es el Centro Cultural de Guadalajara, donde está la Escuela de Arte de Guadalajara, y estuve ahí un año. Estuve estudiando escultura, fotografía
Ahí están varias de las pinturas, ¿no? De los grandes maestros. Sí, de Orozco, hay muchas pinturas, Sí, sí, los Orozco. murales de Orozco Sí, están yo ahí. he ido y muy bonito el lugar. Sí, bueno, a mí es de mis edificios favoritos en Guadalajara. Está en el puro centro de Guadalajara, cerca de la catedral. Sí. Y tiene, creo que los techos, ¿no? Tenían sí, unas pinturas de Orozco. Los techos y los muros, y tiene una cúpula en el centro, sí, y es donde está el hombre en llamas. Y esta pintura es súper atractiva porque la perspectiva que tiene se ve como si está, sí. como que está, siendo redonda, está perfectamente como el hombre caminando desde abajo, como si lo estuvieras viendo desde abajo. Sí. Increíble, sí. Y las exhibiciones que tienen ahí son, digo, siempre tienen de buena calidad. Y la escuela, bueno, era muy atractivo porque los patios, tienen muchos patios, son como patios pequeños y todos tienen como su propio jardín. Entonces, ahí era donde alrededor de los patios están los salones de clase. Y bueno, cuando yo estaba estudiando escultura, me acuerdo de esto, estaba grabado. Y nunca me animé por el grabado, nunca me llamaba la atención, pero como necesitabas el tórculo, la prensa, que es que está atrás de mí, yo siempre pensaba, ¿cuándo voy a tener, digo, primero dinero para comprar un... Es caro. Sí, pues son caros, sí, y además el espacio que necesitas para tenerlo. Entonces nunca intenté grabado. ¿Tus padres te apoyaban mientras querías hacer este tipo de cosas? Más o menos, mi papá quería que terminara arquitectura y a final de cuentas me regresé, solo fue un año que estuve, no terminé. No terminaste. No terminé. Y lo pregunto porque ahora, o sea, obviamente vamos a hablar de cómo te está yendo ahora en Australia, pero sí o no crecimos en esa generación en la que el arte es como pérdida de tiempo. Sí, claro, sí. Así música, y hasta leer, mi papá decía, no pierdas el tiempo leyendo libros. Decía, ponte a trabajar, tienes que venir a la obra a trabajar aquí con nosotros, ¿no? Okay. Y iba así, me tenía que poner a ayudarle a trabajar en, no sé, cosas pequeñas como cosas de electricidad o romper pisos, siempre me daban algún trabajo. Y pero bueno, regresé a arquitectura y terminé arquitectura. Después de eso estuve trabajando un tiempo con él y me conseguí algunos clientes por mi cuenta. Hice una casa en la playa, estaba muy interesante en Colima, en las playas de Colima, en Cuyutlán. Colima es al sur de Jalisco. Sí, Nayarit está al norte de Jalisco. Cierto. Y cada fin de semana tenía que ir a supervisar la obra, ¿no? Y esa fue la última obra que hice antes de venirme aquí. Es lindo ahí, es muy bonito. Pero el calor estaba... Sí, peor que aquí, sí. Sí. Ok. Entonces ya, sales de la carrera, ¿trabajas un poco allá? ¿Te buscas? Sí, como arquitecto, bueno, tenían clientes. Nunca trabajé para alguna empresa, como era todo por mi cuenta, como encontraba algún cliente que quería que le construyera una casa, le hacía un proyecto y de ahí pues le hacía la administración de obra, le construía la casa. Y aquí, bueno, cuando me vine a vivir para acá, al principio me costó un poco de trabajo, porque aquí es diferente, ¿no? Como tienes que estar registrado. Bueno, allá estaba registrado, pero el tipo de registro es diferente, ¿no? Sí, es que los sistemas, es que sistema, ahorita nos vamos a ir poco a poquito. La forma de trabajar de México a la forma de trabajar en Australia, dime, ¿es diferente? Sí, yo lo veo diferente. Porque en México, si trabajas como una menor escala, pero haces de todo. Como tú haces los costos, los presupuestos, la construcción, de todo, le haces un poco de todo. Y aquí es más específico. Por área. Sí, por área. Por ejemplo, las oficinas de arquitectura en donde he trabajado solo hacen el diseño arquitectónico y los dibujos. Casi supervisión de obra un poquito, que vas pero solo revisas lo que están haciendo, que esté de acuerdo a lo que dibujaste, sí. Entonces no haces, por ejemplo, nada de costos. Costos los hace siempre otra persona. Sí, están separados por áreas. Ok. Entonces, ahí, bueno, ¿por qué decidiste venirte a Australia? ¿Qué fue lo que te atrajo? Bueno, la primera vez que vine me encantó el país. ¿Viniste a estudiar? No vine a estudiar, vine de vacaciones en el 2000, el año, fue la primera vez que vine. ¿Llegaste a las Olimpiadas? No, vine después de las Olimpiadas, ya habían pasado, sí, fue a finales del 2000. Sí. Y bueno, me gustó mucho y pues bueno, vi la oportunidad y
siempre pensé... ¿Cómo era venir en esos tiempos para acá? ¿Más accesible que ahora? O sea, ¿en qué tipo de visa o cómo? Bueno, la primera vez que vine era visa de turista. Sí, de turista. Y estuve aquí unos meses y bueno, conocí a una persona y empezamos a salir, sí. Pero también, bueno, siempre era como, bueno, me gustaría irme a vivir a Australia y bueno, es todo un reto, o sea, tampoco es así de que por una persona lo haces, es que sí, también traes una mentalidad de que quieres cambiar tu... Sí, porque en realidad tienes que dejar toda tu familia, tus amigos, tu contexto, los tu museos, lenguaje, la cultura, los taquitos. La comida, sí, exactamente, porque bueno, cuando llegué aquí no había, por ejemplo, las taquerías que había era súper diferente, ¿no? Ahorita como que ya hay un poco más de comida mexicana, que se parece más a la verdadera comida mexicana, pero en ese tiempo yo me acuerdo y no había nada. Ingredientes, para empezar, por ejemplo, la salsa Valentina, ¿no? Esa sí. no había antes. No, aquí, hasta cuando llegué yo tampoco estaba todavía. Ahora ya la encuentro en los sitios. Sí, ahora sí ya. Yo me la traía desde México. Yo también, envuelta en papel para que no se me rompiera. Yo me traía bolsas de chile, por ejemplo, guajillos y eso. Sí. Lo ponía en las maletas y eso era lo que me traía antes. Ya antes viajaba mucho más a México, pero bueno, una vez que ya con niños y... ¿Tienes familia? Sí, bueno, me casé y tengo 2 niños, tengo ya un adolescente, ¿verdad? Sí, bueno, cumplió 13 años, cumplió 13. Es súper alto. Sí, es súper alto, es muy alto, pero acaba de cumplir 13 la semana. Entonces ya el amor y obviamente también tu visión de querer encontrar como también profesionalmente, ¿verdad? Otro espacio, pero en ese momento no estás haciendo nada. No estaba pensando nada. Estás simplemente pensando en profesión. Sí, estoy pensando más que nada en la arquitectura y bueno, hay edificios, ¿no? Sí. más que arte. ¿Y te costó trabajo encontrar? O sea, ¿tuviste que volver a aplicar en algunas licencias o cómo pudiste trabajar como arquitecto aquí? ¿O se puede ser arquitecto aquí? Puedes ser arquitecto, pero no vas a tener el título de arquitecto. Si puedes tienes que hacer un examen para, ¿cómo se dice? Como un assessment, es como un assessment. ¿Tuviste que hacer algún tipo de...? Bueno, yo no lo he hecho. Siempre he tenido, tengo todos los papeles listos, tengo todo listo, pero siempre digo, ay, no, empiezo después. Y digo, hasta ahorita no lo he hecho. Y digo, ya, después de 20 años, ya estoy pensando... ya viviendo acá. ¿Siempre viviste en Sydney? Siempre viví en Sydney, desde que llegué. Sí. ¿Qué fue lo primero y ya estoy hablando como en términos de migración, porque obviamente nos escuchan muchos latinos que viven por acá o gente mexicanos que tienen muchas ganas de irse a vivir a Australia y seguramente quizás por allá hay algún arquitecto, ¿no? Que dice, mira, la misma profesión o artista. ¿Qué fue lo más difícil en la hora de adaptación y qué fue lo más fácil? Lo más difícil, bueno, primero que nada extraño este país. No tenías a ningún familiar, nada más que la mujer o la persona que estabas con. Sí, no conocía a nadie, ajá. Okay. Y pues era nada más, antes, bueno, no se usaba tanto el WhatsApp y eso, entonces eran llamadas por teléfono, y sí, no era tan barato. Sí. Ahorita ya es muchísimo más fácil, ya tienes WhatsApp y tienes, no sé, cualquier llamada, pues ya no te cuesta nada, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo sí era un poco más difícil. Hablaba, yo creo, con mi familia una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, ¿no? Ahora puedo marcarle cada que se me antoja, ¿no? Sí, acá rato lo mandan audios, ¿no? Te mandan. Sí, audios o... Y entonces eso fue lo más difícil, separarte de la familia, imagino que te extrañaron. ¿Y lo más fácil? Lo más fácil... O lo que más te gustó acá, que dijiste, es que esto me engancha. Bueno, a mí me gusta mucho... Por ejemplo, que no tienes que hacer cola para ir al banco, ¿no? Luego, todo el sistema, no solamente los bancos, pero todo lo haces en línea o con una llamada de teléfono, todo se resuelve, todo es fácil, ¿no? Es fácil, sí. En realidad, digo, no es como, bueno, en México yo me acuerdo cuando trabajaba ya tenía que ir para pagar, por ejemplo, a los trabajadores los fines de semana, tenía que ir al banco a hacer cola para sacar el dinero en efectivo y tener que ir a pagar. O hacer los cheques, hasta si te pagaban tenías que ir al banco y cambiar el cheque y la cola. O pagar, por ejemplo, un recibo de electricidad. Sí. No sé si
¿Te acuerdas de eso? Que, después pusieron cajeros, entonces ya podías ir al cajero y pagarlo, pero sí, era difícil. pero todo era complicado, ¿no? En México perdías la mitad de la mañana para hacer cualquier cosa. Entonces tenías que planear antes, Ajá. hacer un pago, se te va a ir toda la mañana, ¿no? Y aquí, cuando llegué, bueno, eso fue hace 20 años, cuando llegué aquí, eso me encantaba, decía, no, aquí es todo tan fácil, todo tan, sencillo. Sí, sencillo, cualquier cosa que necesites vas y lo buscas y ya lo encuentras y listo. Mira, qué interesante. Entonces, para ti, en tu mentalidad de estructura y sistema, pues obviamente ya nacen los papeles, las haces un papá, y llegas a Australia y dices, ay, qué fácil, aquí todos estamos estructurados. Como que todo está más ordenado, ¿no? Uh-huh. Me costó trabajo, al principio me acuerdo, eso sí me da mucho miedo, en la licencia de manejar. Ah, sí, ¿cómo te fue con eso? Sí, porque como es del otro lado. Ya manejabas, obviamente. Ya manejaba, sí, y no tenía ningún problema, pero después, en México no me acuerdo que hubiera tantas reglas. No. Entonces, primero hacer el examen, no tuve problema con hacer el examen, te prenden las reglas y eso, pero ya aplicarlas, me costaba mucho trabajo, bueno, me ponía nervioso, me acuerdo, ¿sí? Porque el examen no lo pasé 2 veces, creo, hasta la tercera. Y la tercera ya me fue muy bien, pero sí, al principio me estaba como, va a haber una cámara, o me estoy pasando el límite de velocidad, por poquito, ¿no? Que te pases y sí, me daba como un poco de ansiedad, eso. Bueno, y uno de los beneficios que en Australia sí sirven las intermitentes. Sí, exactamente, aquí sí las usan, ¿no? Para algo. Allá, aunque la pongas o no la pongas, bueno, para empezar nadie las pone, y sí, cuando tú las pones, eres el raro. Sí, no, y no saben para qué son, ¿no? Como... Cierto. Ok, bueno, entonces, después de esta adaptación, ¿cuándo volviste a retomar el arte? Bueno, ¿cuándo te encontró de nuevo? Siempre he dibujado, siempre tengo varios libros. Privado para ti. Sí, nada más libros de cuadernos de sketches, ¿no? Uh-huh. Siempre estoy haciendo sketches y inclusive esto, mi esposa me decía eso, porque antes, bueno, cuando la conocí trabajábamos en la misma oficina, y yo estaba en las juntas de la oficina y siempre estaba con el cuaderno haciendo, dibujando, ¿no? Y al mismo tiempo escuchando, pero a mí me relaja mucho el estar con la pluma y o con el lápiz y estar haciendo dibujos. Y como era algo importante si no me ponía que tengo que hacer algo, ¿no? Me daba la ansiedad de... Entonces es algo que siempre he hecho de dibujar, el hacer sketches. Sketches y esas cosas, ok. Sí. ¿Y cuándo lo haces público? Bueno, los dibujos, nunca, siempre han sido cuadernos para mí, ¿no? Cuadernos que yo guardo. Pero durante COVID, cuando estaba más tiempo en casa, fue cuando teníamos más tiempo para... Es que nos encerraron. Sí, nos encerraron aquí. Mucha gente ya sabe la historia porque me seguía desde que andábamos ahí en los encierros, pero qué interesante que la gente reconectó con su esencia durante ese periodo, ¿sí o no? Lo positivo de todo lo que pasó. Sí, porque teníamos más tiempo, ¿no? Y ese tiempo lo tenías que ocupar en algo. Y entonces, no recuerdo, vi un video o algo así que me gustó muchísimo la técnica, ¿no? La técnica del grabado. Y era grabado en linóleo. Yo creo que el grabado en linóleo es el más simple, que solo le das el grabado y directamente pones la tinta y lo imprimes con la prensa, ¿no? Porque el grabado, agua fuerte o a tinta ya son procesos más complicados, que tienes que usar químicos, se ven increíbles, a mí me encanta, pero lo más sencillo, los trazos más burdos, fue lo que en ese momento me llamó muchísimo la atención. Me enamoré estando, nada más de ver el video, me acuerdo la noche que lo vi, fue como redescubrirlo, ¿no? Porque ya conocía la técnica, la había visto, pero antes no me había llamado la atención. Y esa noche me desperté en la madrugada y no podía dormir, porque estaba pensando, como que me puse a planear en la cabeza, ¿no? Y voy a empezar a hacer esto y necesito conseguir un tórculo. ¿Tórculo es? Es esta prensa. Ahí están viendo unos videos. Es una prensa para que sepan de qué es. Es una prensa donde pones ahí como que... Aquí pongo la placa. Ahorita, si quieren más adelante... Ahorita se las enseñamos. Sacamos ahorita así como se imprime. Nada más para que no se nos vaya el set. Sí, perdón. No, está bien. Ok, entonces el tórculo fue algo que... Sí, bueno, en ese tiempo lo tenía y empecé... ¿Y lo venden acá? No, sí los venden, okay. pero sí cuesta muy caro.
un tórculo grande ha de costar por lo menos unos $6,000, una cosa así para empezar. Okay. Entonces, al principio, los videos que veía era cómo hacerlo a mano sin tórculo. Ajá. Era lo que se me hacía más interesante, porque en ese tiempo pues estábamos en la casa y yo creo eso fue lo que se me hizo más como que me emocionó tanto, que era accesible, que lo podía hacer inclusive sin tener el tórculo. Y era con una cuchara, con una cuchara presionar el papel en la placa, en la plancha que está grabada. Uh-huh. Y eso fue lo que empecé a experimentar con eso cuando estábamos encerrados en medio del COVID. Sí. Okay. Y entonces empiezas a hacer el grabado. Esto que hiciste ahorita con unas... gubias. Se llaman gubias. ¿Gubias? Ok. ¿Y eso fue como el paso siguiente o cómo va desarrollándose todo eso? A alguien que no sabemos, ¿no? Lo primero es el dibujo. Yo creo, para mí el dibujo es la base de todo, ¿no? Como si quieres pintar, tienes que dibujar primero, ¿no? Y en grabado, sobre todo grabado en linóleo, que es un material muy suave, que se puede cortar con la gubia. Las gubias son como unas navajas. Sí. Son, las que mostramos ahorita. Sí, las que estamos mostrando ahorita. Y son para hacer como surcos, ¿no? Hay que medir la fuerza. Hay que el control, sí, porque si se te va, vas a tener líneas un hoyo que no querías. Entonces... ¿Y te ha pasado que de repente se sale y entonces hay que volver a empezar? Si me pierdo la concentración. Pero eso es muy interesante que estás concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que está pasando alrededor tuyo no cuenta, no estás pensando en eso, solo estás pensando en lo que estás haciendo, ¿no? Qué buen ejercicio de mindfulness. Sí, eso es, exactamente. Por eso, eso me llamaba muchísimo la atención. Y la otra cosa, haces el dibujo, el dibujo que es la base, y ese dibujo lo pasas o lo puedes dibujar directamente en la placa donde vas a empezar a grabar o vas a empezar a quitar. Y lo importante aquí es, tienes que pensar que lo que estás sacando con tu navaja, con la gubia, es la luz. Entonces, es al revés de dibujar. Cuando dibujas, estás haciendo las sombras o lo oscuro con el lápiz o con la pluma, ¿no? Ajá. Pero cuando estás con la gubia, estás sacando la luz. Estoy viendo tus cosas, estoy viendo, mira qué interesante, sí es cierto. Es lo opuesto. Lo claro, ajá, lo que se vea con luz. Tú estás haciendo el blanco, porque cuando le aplicas la tinta todo queda negro, y todo lo que grabaste es lo que va a quedar en blanco. En realidad es luz. Sí. A mí esto se me hace súper interesante tanto en arquitectura como en arte, la luz, el juego de la luz, ¿no? Los volúmenes, ese darle la profundidad mira qué interesante. Me gustó mucho que también, aparte que dices, estoy dibujando y luego tengo que hacer la gubia, estoy diciéndolo bien, son palabras nuevas para mí, usándola para darle la luz y todo, pero el dibujo, espérame, ahí conectaste algo de lo que tú creciste, ¿no? Nuestra historia, porque pudiste haber dibujado árboles, cosas así, o cosas australianas, pero has conectado con México a través de tu pintura. Es un poco así la nostalgia, ¿no? Lo primero lo que extraño es lo que quise empezar a representar, a poner, ¿no? En el papel, a dibujar y cosas que me acuerdo de cuando era niño, ¿no? Lo que me gustaba ir a los museos, los insectos, ¿no? Que me llaman muchísimo la atención, sí. Hago muchos insectos y me gusta mucho, por ejemplo, animales también. Aquí no tengo ninguno, pero tengo, por ejemplo, el sapo. También los sapos y las ranas, las serpientes, todo eso siempre ha sido de las cosas que desde chico que me gustan mucho, la forma, ¿no? Las texturas, los patrones de la piel, me atrae mucho, te llena, te hace sentir, te conecta contigo. Y tratar de reproducirlo es como ¿cómo se dice? ¿Es todo un reto? Reto, sí, como un reto. Es un reto para ti. Sí. Porque viene desde tu emoción, ¿no? Sí. ¿A dónde conectas cuando? Eso me gusta siempre preguntarle a los artistas. ¿Desde dónde conectas para empezar a crear eso? ¿Desde dónde conectas? Sí, ¿desde dónde te
de dónde me sale. Me Sí. imagino que tienes ahí un centro, ¿no? Energético, ¿dónde conectas? Sí, bueno, no sé, lo sientes, ¿no? Como que empieza... ¿Tu son las infancia? ideas, ¿Tu sí. infancia, maybe? Sí, sí, más que nada la infancia. Bueno, eso es lo que yo siento, que es como el niño jugando, ¿no? Que te quieres ir a ese lugar que sientes, donde te sientes seguro, donde te sientes cómodo, te puedes desconectar de todo, ¿no? Uh-huh. Estás conectado con, no sé, el trabajo, las cosas de la casa, pagos, el dinero, todo eso. Y de repente llegas y te pones a dibujar o te pones a hacer arte y te desconectas de todo eso y vas a ese lugar donde dentro, porque lo llevamos dentro, ¿no? Sí, sí. Es como ese niño interior, es parte de ese niño interior. Y es ¿no? una práctica muy interesante. Sí. En el libro ese de Julia Cameron, de Artist's Way, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo. Hablan de que tenemos que traer ese niño con nosotros porque es lo que nos va a dar esa inspiración diaria, ¿no? Me imagino que es lo que tú encontraste. Del trabajo diario del 9 a 5, lo que estás haciendo todos los días. Necesitas algo para, sí, como para desconectarte. ¿No? Si no te vuelves loco, me imagino, ¿no? Estar pensando, o te da ansiedad, o no sé. Sí. La gente que está alrededor tuyo, y esta en el trabajo, ya sabes, la gente que no te conoce estos talentos, ¿te dice algo? ¿Se siente atraído a ti? Porque me imagino que tienes una magia y tienes un espíritu, aparte latino, ¿no? Que siempre sí, nos lo ven acá, ¿no? ¿Te dicen algo cuando te descubren que eres... Sí, claro, y me preguntan cuándo tengo exhibición o si les puedo... A veces, bueno, tengo un amigo que me pide a veces que si le puedo hacer un dibujo para algo que quieren y yo, bueno, normalmente no hago... complacencias. Sí, ¿cómo se dice cuando te...? Sí, no haces trabajos como para otros, ¿no? Sí, que te piden, no, me puedes hacer no sé, una foto, sí, o un retrato o algo. Y normalmente no hago ese tipo de trabajo. Yo llego los lunes y la gente, bueno, siempre llego contento, ¿no? A la oficina y aunque no me gustan los lunes, siempre lo primero que les digo es Happy Monday. Sí, feliz lunes, ¿no? Sí. Como sonríe un poquito, no es el fin del mundo, ¿no? Y la gente, bueno, pues se ríe. Y como que contagias un poquito ese... Yo creo que eso también tiene mucho que ver que somos latinos, ¿no? Y siempre estamos, no importa qué día de la semana sea, estamos siempre como contentos, como con ese alegre, así como el espíritu, ¿no? Sí, yo llego a la oficina y siempre de good morning, y así como por lo menos el tono de voz que ay, ya siempre estás contenta. Y digo, pues mira, ya es lunes, ya que ya estamos aquí, pasémonosla bien. Claro. ¿Verdad? Sí, pero esa... No, y más si hiciste algo que te gusta el fin de semana, tuviste un buen fin de semana, llegas con energía el lunes, ¿no? Ajá. ¿Qué tan importante es conectar con un proyecto personal que no tenga que ver tanto con el que vas a sobrevivir monetariamente de él? Porque ahora sí te estás dando lujo de darte permiso al niño de que no tenga que ganar dinero de eso. Sí, sí. De que no tenga que entrar en este sistema, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque si no, te frustras, ¿no? Es como esa frustración de siempre estar haciendo lo mismo y empieza a no querer, como no sé. ¿De qué sirve la vida de Godín? Sí. Si no tengo... Estoy haciendo cosas que no me gustan. Sí. ¿Qué le recomendarías a algún artista que nos está viendo, un joven, que está como que diciendo, pues yo también quisiera hacer eso, pero por acá me dicen que no me enfoque? Hay mucha gente que tiene dudas. Bueno, yo digo, empecé, es lo más difícil, ¿no? Empezar. Y empezar a mostrar lo que haces, porque muchas veces tú piensas, esto no le va a gustar a nadie. Eso lo hago solo para mí, y bueno, ¿y quién va a querer? Por ejemplo, yo hago cosas mucho con referencia a México, ¿no? Uh-huh. Pero no hay muchos mexicanos que yo conozco, por ejemplo, yo no conozco a muchos mexicanos. Somos poquitos. Y entonces se lo enseño a alguien y digo, bueno, él no se identifica con mi cultura, ¿por qué le va a gustar? Uh-huh. Pero se los enseño y les gusta, ¿no? Dice, está increíble y yo quiero uno y me puedes imprimir uno a mí. Y al principio era como si me daba pena o pensaba eso de que no tiene caso que les muestre lo que hago. Uh-huh. Y descubres que en realidad puede ser atractivo para otras personas, no nada más para ti. Sí, y te valida. Y te valida, claro. Y es eso, es empezar a mostrar, seguir haciendo lo que te gusta, seguir investigando,
Sin importar que tengan las herramientas, porque Dios, como lo que acabas de Sí, mencionar, tenías que tener esa máquina para realmente hacerlo. Que sería como el tórculo. Tórculo, tenías que tenerlo, pero tú lo hiciste con una cuchara. sí, empecé con una cuchara. Viendo videos, hay muchas, por ejemplo, para arte, cuando tienes alguna duda, ahora tenemos internet. Cuando éramos pequeños eran las enciclopedias que encontrabas la mitad si encontrabas algo en la enciclopedia era bueno, pero no había nada. Y te acuerdas que los padres siempre decían, las enciclopedias es la mejor inversión. Sí, tenías que pagar en pagos, ¿no? Las pagaban. Sí, enciclopedias enormes que ahorita están en No, pero ahora encuentras todo, es como encuentras todo. Si tienes alguna duda de videos de cómo arreglar en tu carro, por ejemplo, alguien que no sabe nada de mecánica, ahí lo pones y ahí te dice paso a paso exactamente qué le tienes que cambiar. Igual con cosas de técnicas de arte, yo he encontrado videos de cómo hacer, hay una que le dice litografía de la cocina, no lo he hecho, no he experimentado todavía con eso, pero se ve increíble con papel aluminio y Coca-Cola y hacen un tipo de impresión, también con el tórculo, pero también he visto que también lo hacen con cuchara, pero por eso le dicen de cocina, porque todo lo encuentras en la cocina, son cosas que usas día a día. Ah, qué interesante. Y puedes hacer un grabado de buena calidad, y lo puedes encontrar en tu casa sin más. Sin ningún problema. Sí. Y luego ahí viene la otra también versión de la pregunta que siempre hacen, pero es que ya hay muchos pintando, ¿ya para qué hago yo más? O ya hay muchos haciendo esto, ¿para qué lo hago yo? Pero ahí está la espinita, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, como que cada uno de nosotros tenemos algo diferente, somos un mundo, ¿no? Cada persona, como dicen, cada persona es un mundo y siempre hay algo. Esa reconexión que tuviste cuando llegaste acá y luego ya empezaste a hacer todo tu arte con tu infancia y con las raíces mexicanas, ¿tú sientes que fue como un highlight en tu vida? ¿Es algo importante que está pasando a ti como artista? Sí, bueno, yo siempre quise ser artista, ¿no? Por eso dejé de estudiar arquitectura un año en ese tiempo, pero siempre tuve esa idea de que, no va a poder pasar, bueno, pues ya como resignado, ¿no? Esa resignación, no, nunca va a pasar, ya debo dedicarme a lo que es, a las otras cosas que sé hacer, ¿no? A la arquitectura, digo, eso estudié, pero al trabajo. Sí, al trabajo, a hacer lo que tengo que hacer. Porque lo haces porque lo tienes que hacer, no solo porque lo quieras hacer, ¿no? Y de repente llega esto de que empiezo a hacer grabados, la gente le empieza a gustar, me empiezan a invitar, porque esto salió, todo lo que las exhibiciones que he tenido y los markets y cosas que he estado vendiendo, tengo un website. Todo empezó porque alguien me vio en internet y le gustó el trabajo y me llamó, me contactó y me dijo, ¿quieres participar en esto? Y bueno, para mí el highlight que tú dices es, por fin, ¿no? Es el momento en que en realidad puedo ser artista, ¿no? Puedo, aunque siempre he tenido el artista dentro, sí, pero solamente dentro, ¿no? Y ahorita es como que está saliendo, como que sale y puedo mostrar a los demás, a la gente, al mundo, lo que puedo hacer, ¿no? Lo que llevo dentro, lo que a mí me gusta, un poquito de mí. Y sin tener que limitarte que porque, no, pero es que como no estoy haciendo suficiente tanto budget o tanto dinero, entonces no lo puedo seguir haciendo, ¿no? Tú te estás dando espacio al niño, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahora, bueno, al principio cuando empecé a hacer grabado, era todo, tenía que pagarlo de lo que ganaba de otro trabajo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya estoy comprando papel del dinero que saco de vender algunas piezas, ¿no? Compro el papel, compro la tinta, no sé, las cosas ya se empiezan a pagar solas. Exacto. Y conecta. Y bueno, y siento que también mi arte hace lo mismo con otras personas, ¿no? Que yo me puedo conectar con otras personas a través de mi arte, cuando lo ven y a ellos les gusta, y lo compran y se lo llevan a su casa. ¿Has recibido comentarios? ¿Hay alguna experiencia que te ha gustado con alguien que ha observado tu trabajo y le ha gustado? Sí, bueno, sí he recibido varios comentarios. Sobre todo no de nuestra cultura, porque puedo valorar lo que haces porque me conecta directamente al mismo contexto, pero tienes alguien de acá. No, pero personas australianas que les gusta el trabajo, aunque no tengan raíces mexicanas, ¿no? Como nosotros,
es el, no sé, como a lo mejor como humanos todos tenemos una raíz común, ¿no? ¿No? Ese, como, no sé si es primitivo, no, en realidad, porque no es tan atrás, pero todos venimos como tenemos ciertas... Conexiones universales, sí, ¿verdad? ¿no? Es como... Es como cuando los artistas bajan una canción de los que hacen música y dicen, en ese momento conecté a esa nube, ¿no? Universal. Es lo mismo contigo, ¿no? Con la pintura. Conectas y me imagino que esa conexión a veces, no sé si te ha pasado que piensas en algo y luego al otro día, ves esa representación en otro lugar, ¿no? Sí, ¿Será sí, eso? sí pasa eso y bueno, y también el simbolismo, ¿no? Sí. Sí, como hay una conexión a través de los símbolos, sí, que es de lo que primitivo. significa, ¿no? A lo mejor no somos de la misma cultura, pero lo que estoy viendo me conecta por lo que significa, como símbolo, ¿no? Como... Y la pregunta sería, ¿será que cada uno tenemos nuestra propia respuesta, nuestra propia representación? Como para que alguien que quizás está inspirado y quiere hacer lo propio, su propio arte, pero dice, no siento que hay validación en lo que voy a hacer. ¿Será que tiene que pasar por ese proceso de conectar con su propio, como tú decías, yo empecé a pintar y decía, quién sabe si a la gente le va a gustar, pero yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Claro, claro, porque estás poniendo un poquito, una parte de ti en cada obra de arte que haces, sí. O digo, aunque sea un dibujo o lo que sea, estás poniendo parte de sí, algo de ti, ¿no? Todo lo que llevas, toda tu experiencia, tu vida, las cosas que te influyen, las cosas que te gustan, todo lo estás, aunque sea un poquito que estés influenciado, pero lo estás poniendo en papel o no sé cuál sea el medio, y es lo que estás transmitiendo a los demás, y es con lo que se conectan. ¿Qué mensaje le das a los que te están viendo y que se andan buscando su propia conexión? ¿Qué consejo les das? Pues que sigan adelante, que sigan trabajando con lo que les gusta, ¿no? Que no traten de complacer a otras personas solo por complacer y que traten de complacerse más bien a sí mismos, ¿no? A ese niño interior, a hacer algo que te gusta, que te llena, que te desconecta del mundo y te conecta con tu mundo interior, ¿no? Sí, sí. Oh, qué bonito. ¿Dónde te encuentran? Ahora sí, ¿dónde te compramos? ¿Dónde buscamos tu arte? ¿Tienes una website? Tengo un website, sí, es el www.panchopress.com.au. Perfecto. ¿Sí? Es el website donde es un sitio web. Y en Instagram también me pueden encontrar como Pancho Press. ¿Tienes muchas redes sociales o estás nada más en Instagram? Nada más en Instagram. Sí. Ok. Es suficiente. Aquí voy a dejar, obviamente, en la descripción la website, el Instagram. Y me imagino que si te mandan mensaje o quieren conectar contigo, por ahí puedes estar. Sí, por Instagram, sí. Cualquier mensaje. Sí. Ahí yo les contesto, sí. Perfecto. Bueno, ¿algún mensaje o algo con lo que quieras cerrar este episodio? Que me encantó conocerlo porque aparte de ser paisanos, de venir desde México y casi de la misma zona, del Baja California y luego después moviéndonos de aquí a allá. Sí, como que somos medio nómadas dentro del país, ¿no? Sí. Como vivir y no hablamos de eso, pero también conoces mucha gente en diferentes, la cultura interior, ¿no? Del país y diferentes lugares, diferentes culturas. Y eso es muy interesante también, sí. Sí, y me he fijado que, de hecho, ese es como un ejercicio que te va a ayudar a adaptarte luego cuando llegues a Sí, exactamente, sí, como que estás un poco más preparado, ¿no? Porque ya has cambiado varias veces Ya has visto diferentes como formas en el mismo país, en ¿verdad? El mismo país. Bueno, esa es una ventaja, porque cuando llegas aquí, cambiar de idioma, todo te cambia, ¿no? Sí. Y luego adaptarte a las nuevas costumbres, que también lo viviste ya en México, porque del norte a Guadalajara, a México. Sí, es muy diferente. Hasta la comida es diferente. Bueno, Guadalajara y México es como aquí que siempre están Sydney y Melbourne. Sydney y Melbourne, sí, pero un poco más del norte, en Baja California, y el centro no es tan... No. Por ejemplo, las tortillas, ¿no? Las de maíz y las de harina. Ajá. Entonces, sí, el tipo de comida. Sí, pero curioso. Crecí yo en Mexicali, para agregar este primer comentario, y ahí es donde está la chinesca más grande de México.
Y ahora acá en Australia vivo en un suburbio lleno de asiáticos y me siento tan cómoda. Sí, porque ya estabas Me acostumbrada. conecta con mi Sí. Sí, ¿te pasó algo así? ¿Que pudiste? Bueno, a mí lo que siempre se me hace raro es que siempre he vivido al sur de la ciudad. Toda la ciudad donde he vivido, siempre vivo en el sur. No sé por qué, y es coincidencia, ¿eh? No es que lo he planeado, pero siempre en la Ciudad de México viví en el sur, en Guadalajara viví en el sur, aquí vivo en el sur, Ajá. sí, sí también, bueno, mis familiares en Tijuana vivían en el sur de la ciudad, así como... Ok, entonces, y ahora ya puedes ver a la Cruz del Sur. Comentario extra. Bueno, ¿crees que alguno de tus hijos vaya a ser pintor también? Les gusta mucho dibujar. Ahorita no les pongo presión todavía porque ya saben, las generaciones de ahorita, si los presionas, No, lo van a odiar. Sí. Entonces, Ya vienen bien diferentes. lo que hago es que ellos que dibujen Pero lo ¿qué que tal? les gusta. ¿Qué tal que uno de ellos dice, sabes que yo me voy a dedicar al arte? Sí lo apoyarías. Claro, sí. Totalmente. Totalmente, no, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Ya la escuela, ¿qué sería el consejo que le darías a tu hijo para que hiciera esto? Que fuera artista. ¿Qué fuera o sea, cómo le ayudarías en esa estructura para que lo llevara a cabo? Bueno, más que nada que se ponga a practicar, ¿no? Que se ponga, entre más práctica, pues va a ser más fácil el lado técnico, ¿no? Y la personalidad, las influencias y eso todos ya lo llevamos dentro, entonces más bien que fluya, que lo deje fluir, ¿no? Que todo lo que ya trae. Ok. Sí. Pues muy emocionante. ¿Algo más que quieras agregar, Pancho? ¿Algo más que te tengan que ir a ver? ¿Tendrás alguna presentación pronto? Por el momento. Invítanos. Sí, bueno, ahorita no tengo nada. Pero nos invitas a través de Instagram. A través de Instagram, cuando tenga la próxima exhibición, pueden seguirme en Pancho Press. Instagram, Pancho Press. Y ahí los espero, sí, claro. Bienvenidos. Sí. Cualquier pregunta, cualquier cosa me pueden escribir. Y yo les contesto, sí. Va, pues ahí está. Esta fue la conversación con Pancho. La verdad me encantó. Muchas gracias. Me dejó entrar en su espacio creativo, me dejó ver cómo hace las cosas y obviamente estar en lo que es su centro energético, ¿no? Con la familia, conocer a su familia. Me diste un regalazo. Gracias. No, gracias a ti por invitarme al programa y bueno, increíble. A mí, bueno, me encantó. Me gusta mucho platicar contigo también, sobre todo. Gracias. Digo, como somos paisanos, sí. Conectamos bien. Sí, conectamos bien. No será la última, así que si ustedes lo quieren ver más, dejen aquí en el comentario que quieren volver a ver a Pancho, que quieren que vaya otra vez a verlo donde está en su exhibición o lo que esté haciendo, déjenlo aquí en los comentarios. También, por favor, les pido like y comentario. Siempre me gusta leer todo lo que me escriben por cualquiera de las redes sociales que tengo en la website fmlpodcast.com. Voy a dejar un blog con todos los detalles, con algunas cosas de información extra que me va a dar Pancho. Así que definitivamente es el lugar en el que pueden ir y observar qué está pasando y también pues que no se pierdan los siguientes episodios, porque esta temporada 6 estamos hablando de mucho sobre cómo crearte esa estructura para llevar a cabo por fin los proyectos que quieres hacer, que no los dejes para el próximo año, ya, las cosas son ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Empezar es lo más difícil, pero una vez empezando todo es mucho más sencillo. Más sencillo. Pero no es hacerlo mal, ya, sí, no importa que salga mal. Yo creo que con arte no hay mal, no, lo que hagas está bien, porque lo haces desde dentro, ¿no? Es algo que estás sacando de algo que lo haces para complacerte a ti mismo primero que nada, y a la gente le gusta, se conecta. Sí, de verdad, siempre vas a encontrar a alguien que puede conectar contigo y con tus proyectos, ¿verdad? Sí, perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Desde Sydney para el mundo. Gracias. Hecho por una humana.